Marian, ¿me vais a contar una cosa? ¿Qué? Que quiero decirte antes que yo estaba fónica hasta ayer. Virus de guardería de hijo. Y yo decía, mañana tengo que tener ¿Tú cuántos voz. niños tienes? 4. Todo chicos. ¿4? 4. Antonio el pequeño, mi favorito. Ay, O sea, Antonio. vosotras sois amigas. Sí, Nos queremos. mucho. O sea, cuando estamos juntas, entre Sois que mejores. somos pasionales... Bueno, no, somos unas enajenadas, ¿verdad? Que yo lo digo mucho, digo, estamos límbicas, Marian. Ella dice la palabra límbico, yo Porque ya me le lo enseñó explicaré ella. bien. Un día tenemos que hablar bien del sistema límbico, pero nos reímos, Sí. Pero yo disfrutamos. ¿me puedes hacer un titular? ¿Sistema límbico? Sistema límbico, zona, gestión de emociones del cerebro. Uno de Y los entonces, sitios- ¿se lo explico un poco? Por favor. ¿Así muy rápido? A ver, ¿De lo bien que me has enseñado? Por favor, Ay, madre Dios mía, mío, Y me pero te vas a dejar esto fatal, me pones salido. nota, me pones nota. Me vas a dejar fatal. Te voy a Me vas dejar fatal. fatal. Verás cómo no. Confía en mí. Tiene gatos este. Ya le he oído. Escúchame una cosa, Dos. el sistema límbico, Y te he oído. cuando tú te enamoras al principio, muy al Sí. principio, el sistema límbico se vuelve muy loco. Y entonces no ves, no escuchas, no atiendes, solamente tienes ojos para esa persona, no estás pisando terreno real. Vale. Estás viviendo una emoción absolutamente enajenada. ¿Voy bien, amiga? Bastante bien. ¿Ves? Ha Si dicho es que, bastante. pero si estoy para esto de abrir una consulta y Le, atenderte. le han convalidado psiquiatría ya. Le han Pero es que, convalidado. hombre, por favor, tú sabes Vamos. todo lo que me ha enseñado. Me lo he leído todo, me lo he aprendido todo. Me he echado la bronca hasta la saciedad. Pues claro, me lo he aprendido todo. Hoy me decía en el AVE que había visto un vídeo mío de TikTok hablando del tema de las parejas. sí. Es que el Me tema muero es de la que risa. cuando uno se enamora, en las primeras fases del enamoramiento... Parece que me están haciendo la entrevista a mí. Sí, Muy bien. pero pues tú me- déjate porque somos No, ideales. no, yo me relajo. Venga, Sí, vamos, sí, vamos. total. Vamos. Cuando el sistema límbico se pone en marcha y empiezas a sentir emociones y surge esa chispa, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, a discernir, y esas cosas que nos ayuda, deja de funcionar, se desactiva. Entonces, esas cosas que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, no me conviene, y todo ese conjunto de características que en condiciones normales no las atravesarías, no pasaría, en ese momento dices, "Ah, no pasa nada". El más ¿Que tiene importante, el gato? amor. Pues da igual, pues para casa. No, en ese momento te ciegas. Mi padre tiene una frase que dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido, porque la corteza prefrontal se ha reactivado. Qué frase, ¿eh? Oh, Es una- qué es- frase. pero tu padre también te dijo que la psiquiatría es una rama de la amistad. Total, es que ¿A yo... esa no te la sabías tú? Ah, que es bonita. Esa Ah, que es preciosa. bonita. Mi Esa ¿No padre me es la que me habías enseñó... dicho nunca? No, pues mi padre nos enseñó que la psiquiatría era una rama de la ¿Es amistad. que no te parece bonito? Y decía siempre, ¿Perdona? cuando... Es que tú ten en Odio que cuenta no sea mía. Sí. Ana tiene una cosa buenísima, es que tiene unas frases que a veces le digo, ay, Ana, el copyright. Sí, porque sí. tiene unas frases que yo algunas las apunto. Y empieza... ¿Cuándo se te ha ocurrido eso? ¿Cuándo se te ha ocurrido dice, eso? ahora Porque en este momento, Digo, pues hablando ahora en contigo. este momento, digo, si estamos en terapia, amiga. Era una tía muy rápida. Sí, tiene una cabeza. Es que Marian, o sea, Marian... Y muy vivida. Aparte, sí. Marian, cuando nos conocimos, Marian se ocupó de un dolor muy intenso y acabamos siendo absolutamente... Sí, cuando entras en el corazón de alguien, Sí. un amigo, Ah. un familiar, un paciente, yo me engancho. O sea, la gente dice, ¿cómo Pero no a distingues? todos, a mí más. A ti más. ¿Pero A la ti más. curaste? Bueno, yo le he ayudado todo lo que he podido. Pero lo que yo siempre digo es que, y esto volviendo a la frase de mi padre, es que cuando entras tanto en la vida de alguien, yo vivo sus alegrías y sus penas. Si un paciente mío tiene una entrevista de trabajo y lleva 2 años en el paro y lo hemos reinventado, le he ayudado a rehacer el currículum, a estar en la entrevista de la mejor manera posible. A mí, como no me llame el día de la entrevista para decirme qué tal ha ido, me muero porque estoy con ello en la cabeza. Lo tuyo es como la peli de la gran familia, No, entonces. es muy fuerte. Lo de Marian... Yo llevo a la gente en el corazón. Mi padre nos enseña y mi hermana Isabel, que también trabaja conmigo, y el resto del equipo, todos trabajamos de esta manera que nos sabemos hasta los detalles. Entonces lo vives, lo sientes, los problemas familiares, los problemas de pareja, las heridas de la infancia, que eso es quizá mi especialidad, los traumas, los factores de estrés, los miedos, las depresiones. Y entonces el acompañamiento no es igual cuando tú tratas al paciente con ese cariño. Es verdad que la medicina nos enseña a distanciar, porque es muy difícil gestionar esa emoción. Te llegas Imagínate, a casa... si no te pues, llevas tú todos los deberes, de todo. yo salgo por la puerta y lo cierro en mi cabeza, llego a casa, me dedico a mi marido, a mis niños, tal, y cuando me acuesto y estoy en la cama, doy gracias a Dios por el día y reviso uno tras otro y simplemente digo que les vaya bien. ¿Sabes? Como mi último pensamiento ya lo cierro. ¿Sabes? Esto los llevo en el alma, reconozco que los llevo en el alma y digo, porque a la gente cuando la acompañas en la vida de una manera desde el afecto, mi sensación es que ahí entra la oxitocina, que tú sabéis las dos, bueno, que es mi gran descubrimiento personal,
Cuando me di cuenta que es que, claro, las vidas se transforman cuando hay oxitocina. Cuando tú estás con alguien, no le juzgas, le quieres, le miras a los ojos, te disfrutas de sus alegrías, incluso más que él mismo mientras te lo está... Entonces, claro, a mí la gente me lo cuenta y yo, como dice mi padre, me bebo sus palabras, porque, claro, necesito que sienta que en ese momento nada me importa más que la persona que tengo delante. Pero además es que es verdad. Hombre, es que si no, no funciona, No, claro. es que es verdad. Es verdad, Claro. o sea, eso sí que es cierto. Yo no daba crédito. Cuando empecé a ir a la consulta de Marian, no daba crédito a lo que veía. Era como de, ¿en serio esto me está pasando? Y de repente me llegaba un mensaje y me decía, ¿cómo ha ido la grabación de hoy? Y yo, ¿Que se acuerda? ¿qué se acuerda? Bueno, porque he fomentado mucho la memoria. Mi padre siempre nos Ha decía... fomentado mucho el y mi amor. madre... Y prestar atención, que eso es amor. Bueno, es que la atención Y el respeto. es una de las cosas que hemos perdido. O sea, el siglo XXI es la crisis de la atención. O sea, cada vez nos cuesta más prestar atención, porque la famosa multitarea, que no es multitarea, es lo que se llama, lo denominan en Stanford, la alternancia continuada de la atención. Te estoy escuchando, estoy contestando al móvil, pero a la vez estoy viendo esto, pero a la vez... Entonces, esa macroestimulación no es multitarea. Es lo que estás es cambiando el foco. Entonces, cuanto más potencias esa multitarea malentendida, Sí. peor prestas atención a la gente. Entonces, tú estás con alguien, pero tu cerebro te está diciendo, métete en WhatsApp, mira en Instagram, a ver si te ha llegado algo en mail, a ver qué ha pasado en el fútbol, métete en YouTube. Y entonces has dejado de conectar con esa persona y nos hemos acostumbrado a que la gente no conecte con nosotros de verdad. Yo no quiero desconectar de ti, pero es que me tengo que ir aquí con la moza. A mí me da un poco de pena. y A mí todo. también. Me da un poco de pena. Yo... Ten quiero. cuidado, amiga, que escúchame que te hago lo una va a biopsia. Se ha olvidado clavar. los- Que te se lo ha va a olvidado- clavar. se ha olvidado los complementos. Cuando me ha visto, me mira y me dice, ¿no sea mucho? He dicho, ¿me dejas que te quite algo? Tengo No, que pero- ver... es no, que- no, es así. Ella es así. es que yo Ella soy es mucho. así. Que escúchame, ¿Qué hija? que te quería y te quiero. Guapa. Y no te conocía, ya te conozco y te quiero más. Guapa. Y nos tenemos que ir a cenar, si los gatos. Sí, los gatos, sí, los gatos. ¿Vale? sí, Sin los gatos. ¿Me llevo aquí a la moza? Hazlo bien, ¿eh, María? Gracias, preciosa. Oye, qué presión. Con amigos así, Con amigos así. da gustito, ¿eh? María. ¿Cómo va tu garganta? Resiste. Fíjate que no le he dado todavía al caramelo. Tengo los sillones... Esa para ti. Vale. La pandemia, decían, nos va a hacer mejores. La pandemia... Yo pensé, cuando recuerdo el día que nos confinaron, Sí, el día de mi cumpleaños. sí, pues el día que nos confinaron, yo embarazada de 7 meses y medio, positivo de COVID, mis 3 otros niños, enanos, y nos fuimos todos a casa de mis padres, mis hermanas, tenía una hermana que estaba atravesando un momento personal muy complicado, mi otra hermana que es psicóloga, y nos fuimos todos juntos, y esa primera parte la vivimos desde el miedo, pero desde la unión, estábamos todos unidos, todos lo fuimos pasando, la pandemia, el COVID, todos los íbamos Es que teniendo. el arranque fue duro, ¿eh? El arranque fue duro. Tuve un primer momento de miedo porque yo sabía que el COVID podía hacerle Afectar. daño al bebé, luego ya supimos que no, entonces ya me relajé, pero eran momentos duros, eran momentos complicados y recuerdo estar con mi hermana Isabel, mi padre y yo y decir, hay las secuelas, hay las secuelas. ¿La viste venir? Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando nos confinaron, tú sabes, el famoso cortisol del que tantísimo he hablado, la hormona del estrés, que se activa en los momentos de miedo, de incertidumbre, de angustia, donde ves amenazas en todos lados. Una de las maneras de bajar esos niveles de cortisol, todas las maneras que yo conocía para bajar el cortisol estaban prohibidas. Los abrazos, ver a la gente, ilusionarse, hacer ejercicio, viajar, todo estaba prohibido. O sea, te tenías que hacer ejercicio en casa en tus X metros cuadrados, la alimentación, la gente comía lo que encontraba, era muy difícil mantener una alimentación saludable y no podías ver a tu gente. Sí. Tenías miedo y los que tienen gente mayor, los padres, los abuelos, a los niños, la gestión de los niños y la introducción necesaria, pero que tiene sus consecuencias negativas de la pantalla. ¿Y ahora qué estás viendo tú en consulta? Uf, De todo, ¿no? de todo. Hablo mucho con psiquiatras y psicólogos amigos míos y estamos desbordados. Las listas de espera son eternas, tanto en la seguridad social como en la privada. Estoy segura que si alguien me escucha sabe que si ha pedido cita es dificilísimo. Las urgencias en psiquiatría... ¿En seguridad social cuánto pueden tardar en dar Un cita? año. ¿Un año? Un año, dependiendo de las comunidades autónomas, pero yo lo sé porque quizá una de las cosas que a mí más me sorprende es que nosotros tenemos muchos pacientes, yo tengo muchos amigos, estudié la carrera con mucha gente y ahora gente que estaba bien, que tenía estabilidad, que tenía equilibrio en su vida, me llama y me dice, María, no estoy bien, he perdido la ilusión, no me apetece ir a trabajar, no me concentro bien, me noto con angustia cuando me levanto por las mañanas, ¿qué hago? Y entonces, una de las cosas, yo siempre explico
te lo hago como, yo a mis pacientes les hago un esquema que se llama el esquema de personalidad. Pues imagínate que tú dices, yo tengo a Laura, sí, que es sensible, le da vueltas a las cosas y es una persona muy tímida. Sí. Entonces ella viene y me dice, Marian, estoy con ataques de ansiedad y encima ahora han vuelto las migrañas y noto que tengo gases en el estómago y yo no sé qué me pasa y estoy a base que si probióticos, que si pastillas para las migrañas, que si ansiedad y no mejoro. Y yo le digo, claro, pero es que esta es tu forma de ser. Tú eres tímida, le das vueltas a las cosas y eres sensible. ¿Y tu personalidad? Ante el estrés tiende a algo, todo el mundo. Tú, yo, cualquiera de los que nos está escuchando, tiene una forma de ser, pero cuando está en modo alerta, se modifica. La sensible se convierte en una persona vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora estoy mal. El tímido se bloquea. La persona que le da vueltas a las cosas entra en obsesivo. Total. No tenía que haber hecho, empieza a rumiar las cosas. El impulsivo tiene un punto agresivo. El hipocondríaco está todo el día somatizando que todo le pica y todo puede ser grave. Y lo importante en esta vida es saber cuáles son los factores de estrés, es decir, qué es lo que activa nuestro modo alerta, qué nos sube el cortisol. Puede ser un familiar, un jefe, el dinero, las alturas, la infancia, rozar pensamientos, historias, personas, circunstancias, recuerdos. Pero cuando conocemos lo que nos activa el estado de alerta nos sentimos aliviados, porque comprender es aliviar. Al final, yo lo he dicho muchas veces aquí, pero es doloroso, pero ponerle nombre a las cosas Totalmente. es lo único que creo que te puede ayudar a dar el siguiente paso, ¿no? Ponerle nombre, ordenarlo y resolver el trauma. Todos nosotros tenemos algún trauma, alguna herida. Algunas son muy gordas, muy dolorosas, que nos impiden seguir adelante, y otras son pequeñas heridas, pero todos tenemos algo. Uno de repente se planta en el colegio, en la infancia, en los padres, en el primer novio, la primera novia, algo, el trabajo, y de repente dices, ahí hay una herida. Y yo cuando hago esa historia en la consulta de todos mis pacientes, voy buscando y voy poniendo en rojo cuando yo sé que hay un motivo de herida. Un foco. Un foco. Que yo digo, tu hipocampo, que es tu registro cerebral, yo les pongo una especie de sitio donde tengo todo archivo, le digo, en tu registro cerebral hay cosas que no se han quedado bien insertadas y cuando algo las roza, se activa el miedo. Y entonces tú de repente, el claro ejemplo es un avión. Si tú vas en avión y hay turbulencias, ves una película de aviones, ves un avión cruzar el cielo o tienes que ir a recoger a alguien y esa cosa que empieza aquí. Y empiezas a sentir ese miedo. Y el problema es que tenemos muchas cosas de nuestra vida que en un momento dado tuvieron un punto traumático. Está claro que tenemos que ponernos cuando nos encontramos mal en manos de profesionales, pero en el día a día, ¿qué podemos hacer para que nos pasen esas cosas buenas que tú proclamabas en ese maravilloso libro que yo recomiendo desde aquí? Bueno, yo hago mucha prevención en salud mental. O sea, uno de mis intereses máximos es que igual que hay prevención en cáncer de mama, cáncer de colon, hipertensión, diabetes, y conocemos mecanismos, yo creo que hay que fomentar la prevención en salud mental. ¿Por qué? Porque las cifras ahora son trágicas con respecto a los próximos años en demencia, en depresión, sí, el porcentaje de gente que está tomando ansiolíticos, pastillas para dormir. Entonces, si somos capaces de conocernos, conocer 4 nociones del cerebro, de mi organismo, cómo funciono yo, cuál es mi zona alerta, cuál es mi zona confort, qué zona me repara, dónde me reparo yo, me reparo en el mar, me reparo rezando, meditando, me reparo abrazando a alguien que yo quiero, me reparo solo, sola. Pero yo tengo que saber, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Nosotros tenemos que saber que hay veces que hay que estar en modo alerta, claro, pero tenemos que tener mecanismos de sanación, de recuperación, para volver a hacer frente a lo que llegue, que puede ser la guerra, puede ser Ucrania, puede ser la Calima, puede ser Filomena, puede ser la 8ª variante del Es que te dirás que no nos salimos de una, que estamos metidos en otra, ¿no? Totalmente, pero cada uno en su circunstancia, decir, cómo yo con mi granito de arena me gestiono lo mejor posible ahora. El FOMO, que es el Fear of Missing Out en inglés, es esto que se instauró en la sociedad, que es lo tengo que saber todo en tiempo real. Yo a veces peco, Ana me regañaría, que a veces pues, uno no está al día de todas las cosas, pero es muy sano no estar al día de todo, porque a veces la gente se mete en el portal de noticias de cualquier medio... Y lo pasa mal, se inquieta. No, pero es que lo actualizas 10 veces al día esperando que no sea la misma noticia que por la mañana. Cuando, gracias a Dios, ojalá sea lo mismo que esta mañana y que no haya pasado nada lo suficientemente gordo para cambiar eso, porque nuestro cerebro no es bueno que reciba tantas noticias negativas constantemente, porque hay una saturación. Nuestro cerebro necesita frenar. No darle tanto alimento de dolor.
no darle tanto alimento de dolor. No podemos estar constantes. Somos drogodependientes emocionales, esto lo dice un filósofo español, que siempre dice, somos adictos a experiencias vibrantes. O sea, de repente nos enganchan las noticias malas, nos enganchan los programas donde hay cierta agresividad, cierta violencia. Nos preocupamos por lo que no ha pasado, decía antes la propia Ana. Total, el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Nunca. El 91,4% de hecho, nunca jamás sucede. Pero tiene un impacto directo en nuestro organismo y en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si me echan de mi trabajo? ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si mi marido me es infiel? ¿Y si me enfermo? ¿Y si? Y todo ese ese estado de alerta, ese pensamiento produce una emoción. Entonces es alucinante cómo nuestro ¿Y esa organismo emoción es como si la vivieras de verdad? puede llegar a tener el mismo impacto. Lo tiene, pero puede llegar a tener el 100% de impacto. Entonces, claro, cuando uno vive constantemente en esos pensamientos, que hablabais Ana y tú antes, tú pones a tu organismo en modo alerta, tú pones a tu organismo en miedo, tú le pones en amenaza. Y cuando el organismo está en amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, empieza el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide y modifica la glucosa. Empezamos a tener cambios en el azúcar, se modifican las grasas, hay cambios en la... ¿Todo eso pasa? Eso pasa. Cambios en la libido. Una persona, tú piensas que nuestro organismo en modo alerta piensa en la supervivencia. Y tú en supervivencia se te cae el pelo, porque tú en supervivencia, en una trinchera donde están atravesando las balas, a tu cerebro no le interesa que tu pelo esté brillante ni maravilloso. Quiere salvar la vida. Y empieza las famosas pérdidas de pelo de las que tanto se han hablado estos días. Es decir, tenemos que ser conscientes que el mundo emocional está íntimamente ligado al organismo y que la medicina cada vez más integre la psiquiatría, la neurociencia. Nos cuesta, ¿eh? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Lo primero, agradecerte que hace muchos meses, de las primeras gestiones que yo hago para empezar a contar esta locurita que traemos semana tras semana aquí a Televisión Española de las Tres Puertas, una de las primeras personas que yo llamo es a ti. Y por tu agenda al final encajamos la cita en este programa de hoy. Pero en esa locura, fíjate, estaba acordándome yo de muchos mensajes que nos llega de gente a través de las redes. Y a veces leyendo, más de uno me dice... he tenido un día difícil y viendo el programa de golpe no me preguntes por qué, me relajé. No sé si estamos tan metidos en ese ritmo que a veces un programa como este hay que masticarlo, hay que entenderlo, hay que desaprender un poquito, como decía Ana también, como hablaba con ella. Yo no sé si programas en los que Totalmente. La gente se mira, habla, respira, se oye un piano. Bueno, a mí cuando me escribiste, Sí. yo estaba pendiente del examen de mi cuñada. Tenía un examen muy importante de oposiciones y yo necesitaba, para tener la logística de los niños cuidados, que pudiera venir mi suegra a cuidarles. Y que mi cuñada ha aprobado, que es una alegría la semana pasada. Sí, es un alegrón total. Y entonces yo en ese momento, cuando tú me escribiste, dije, si realmente este es el programa que ella va a tener, yo quiero ir. Tengo mucho cuidado cuando voy a la tele, porque al final mi mensaje es un mensaje de crecimiento personal, del corazón, de las emociones. Entonces, a mí me gusta que sea algo que a la gente le llegue. Soy consciente que este programa de primeras saca a la gente de su zona de confort. ¿Y eso pone nervioso? Claro, porque cuando tú de repente enciendes la tele estás tan acostumbrado al bullicio de noticias que de repente escuchar un piano, en este caso unos globos, una conversación pausada, uy, cosa más rara, y cambias al bullicio, al grito, a la emoción intensa, que es lo que el cerebro está acostumbrado. Pero cuando de repente has vuelto a este programa y llevas unos minutos y de repente desconectas de lo otro, te das cuenta que cuando sales de la hiperestimulación, de la emoción intensa, conectas con tu interior. Algo de lo que yo haya dicho, de lo que haya dicho Juana, de lo que haya dicho Ana, despierta algún tipo de recuerdo, emoción en el que lo está escuchando. Le hace pensar. Y tenemos que ayudar a que la gente piense, María. Yo tengo la sensación que, y de esa necesidad también nace, ¿no?, de recuperar un poco la conversación, pero creo, y sobre todo tú que trabajas con tanta gente al final que te cuenta sus experiencias, que creo que el hacer de espejo entre gente pues más o menos conocida puede ayudar, ¿no? Ese momento que tú seguro que tienes la sensación que puedes tener de que cuando nos pasa algo siempre pensamos que somos los únicos a los que le ha pasado, pero de golpe ver que al de enfrente le han pasado cosas y que las ha superado, eso ayuda. Bueno, es que probablemente una de las características que siempre se cumple en la depresión o en la ansiedad es la sensación de nadie me entiende, estoy solo y de esto no se sale. Es decir, es la típica, o sea, son las tres características propias de esos momentos. Entonces, cuando de repente alguien que sabe del tema te dice,
y te va a pasar esto, y sientes esto, y somatizas así, y te levantas sobresaltado por la noche, y a veces los pensamientos te dicen, y tu voz interior se ha transformado, que antes le preguntabas a Ana, en la voz interior, de repente dices, esto tiene un sentido. O sea, no me he vuelto loco, no soy un bicho raro. Lo que me pasa a mí le pasa a otras personas. Esa visibilidad que hay que darle a la salud mental, en mi opinión, ¿no? O sea, que es lo que yo llevo intentando. Es verdad que tengo buena escuela, porque mi abuelo, mi padre, o sea, hay familia que se dedica a esto, ¿no? Mi hermana Isabel ahora, que también lo está haciendo. Que hacemos todo lo que podemos por difundir mensajes sobre la mente, sobre el mundo emocional, para que la gente, cuando le pase, no se culpabilice tanto. Es que la culpa la llevamos en una mochila todo el día. ¿A ti te frustra la sensación de no poder ayudar a todo el mundo, a todos los que te gustaría? Ay, horrible. Antes, hasta hace unos años, casi que toda la gente que me lo pedía le intentaba ayudar de alguna manera, por mail, por llamada, por consulta. Desde antes de la pandemia ya no puedo. No puedo porque he dado con una tecla, con un mensaje en el que mucha gente me dice, es usted la que, o eres tú la que, por fin has puesto palabras a lo que yo siento. Pero claro, mis terapias requieren su hora, yo hago, hacemos artesanía psicológica, entonces voy al pasado, lo intento sanar con MDR, con alguna técnica que tenemos en consulta, pautas de conducta, rellenamos la vida vacía de muchas personas. Mucha gente no tiene una depresión, lo que tiene es una vida vacía. Entonces, el problema que existe ¿Que no es viven? Que no tienen nada que hacer. Entonces, cuando tú te levantas sin una ilusión, tú no sabes qué hacer, entonces tu cerebro se va apagando a lo largo del día. Mi padre dice que esa gente es multimillonaria de lo que él no tiene, que es tiempo. Es decir, son gente que se levanta y ha perdido la ilusión. Te voy a contar para que tú veas un poco nosotros como mi padre, cómo me enseñó a trabajar con los pacientes. Hace muchos años yo era estudiante primero de medicina o todavía estaba en el colegio. Iba de vez en cuando a verle a la consulta. Y recuerdo un día que me senté a su lado, en su tal, esta es mi hija, le importa que esté en consulta. Y entonces me senté y era una señora que, me acuerdo, se llamaba Ana, de un pueblo de España, que había sido maestra toda la vida y era soltera y no tenía hijos. Y su vida habían sido sus niños y se había quedado sin trabajo, porque se había jubilado. Y había perdido la ilusión. Y una hermana suya, que la fue a ver en Navidad, vio que estaba tan apagada que nos la trajo a terapia. Y entonces había tomado una pastilla, pero la pastilla no le hacía lo suficiente. Y entonces mi padre le dijo, es que se te ha vaciado la vida. Entonces llamó por teléfono al pueblo, de donde ella era, al ayuntamiento, ¿qué actividades tienen? ¿A qué hora? Tal. Entonces por teléfono, ¿de usted cómo se llama, fulanito? Tienen clases de pintura, tienen clases de baile, tienen arteterapia, no sé qué. Y entonces lo fue apuntando los nombres. Cuando volvió al mes esta señora, era otra, había conocido gente, su día tenía cosas que hacer. Cuando nosotros vaciamos nuestra vida porque perdemos a alguien, porque perdemos trabajo, porque perdemos ilusiones, porque no hay... Es que claro, sin ilusiones se nos arruga el corazón. Desde luego. Y entonces no hay felicidad sin tener ilusiones. El cerebro se transforma cuando hay ilusión. Las moléculas del organismo se transforman. O sea, la ilusión tiene un poder espectacular para hacernos cambiar. Y a veces, ¿quién no ha hecho un regalo y ha disfrutado más de la preparación del regalo que del regalo en sí? O el que está organizando una sorpresa, o le está organizando un regalo, algo especial, un viaje, alguien que quiere, y se ilusiona más con la preparación, porque esa ilusión nos transforma. Y necesitamos recuperar la ilusión, María. La hemos perdido un poco, ¿eh? Pues la hemos perdido un poco, pero creo que con ratitos como este que hemos pasado contigo, la recuperaremos. Y luego también nos quedan momentos en los que la vida como hoy te da sorpresas, que parecía que esto iba a ser una cosa y la vida te dice, vamos a ir por otro lado.